Hola, hola chicos, bienvenidos al canal una vez más. Para los que no me conozcáis, yo soy Luz, soy tarotista y canalizadora intuitiva. Hoy os traigo unas 3 opciones para saber cuál es tu misión de vida o tu propósito de vida. Podréis elegir entre la primera, la segunda y la tercera. O podéis escoger por las pegatinas. Las estoy cubriendo porque no quiero que la frase que sale en cada carta os condicione la elección que tengáis. Entonces quiero que os dejéis guiar por vuestra intuición, tanto por las imágenes o que podáis escoger por el color, el número, primero, segundo y tercero, o por las pegatinas. Escogí estas 3 cartas, estas sí que las he escogido yo, porque quería una temática tipo egipcia, tipo antigua, porque nuestra misión de vida, nuestro propósito viene desde antes de encarnarnos en esta vida. Entonces, como es algo superior, es algo antes de llegar a nuestra partida, aunque nosotros hayamos pasado por diferentes profesiones a lo largo de nuestra vida, el propósito o misión siempre va a ser uno en concreto, y esas profesiones que hayamos tenido nos van a conducir a través de herramientas que adquiramos y conocimientos que adquiramos hasta llegar a esa misión de vida. Entonces, te dejo unos minutitos para que pienses. Esta vez he cumplido, he hecho el cafecito con leche. Seguramente solo me dure la primera opción, pero para que veáis que a mí me gusta Disney, la tacita. El café ya se me está queriendo enfriar porque mientras he preparado el setup, pero bueno, para brindar con vosotros, y más que esta es una canalización muy bonita, yo quiero que este canal sirva para que podáis tener una orientación y herramientas para poder ir sanando y evolucionando vosotros. Espero que elijas una opción que más te haya llamado la atención según tu intuición, y si tienes más de una, puede ser que también estés orientado a escuchar, porque a veces la misión requiere que tengamos diferentes habilidades o desarrollemos diferentes habilidades. Entonces, si te ha llamado más de una la atención, puedes oírlas a ambas, porque puede que haya mensajes en ambas opciones, ¿vale? Nos vemos en la opción que elijas. Hola, hola, mi opción número 1, bienvenido. Si estás aquí es porque, o bienvenida, si estás aquí es porque me has escogido esta hermosa carta. Miren qué pasada. Amo este oráculo. Este oráculo se llama activación, bueno, la carta nos dice activación de la estrella de la Tierra. Anclaje, arraigarse, energía de Isis. ¿Ves a buscar información de Isis? Si has escogido esta opción, porque allí también habrá información extra para ti. Me encanta esa... A mí, no sé si conocéis de los arcángeles, si habéis oído hablar de ellos, pero me recuerda mucho a las figuras sagradas, a la geometría sagrada. Me recuerda mucho a Metatron por el cubo del Merkaba. También, si te interesa, por algo lo estoy mencionando, tal vez tengas curiosidad o tengas que ir a buscar información sobre el cubo de Merkaba, o pon arcángel Metatron y cubo de Merkaba y verás qué potente que es. Anclaje, arraigarse, energía de Isis. Vamos a averiguar qué es lo que nos dice esta carta. Vale, he ido a consultar el librito porque la información, como son muchas cartas, no me las acuerdo todas. Y es súper importante porque por algo he escogido esta opción. Es importante que os diga que esta carta activa el chakra de la estrella de la Tierra. Y este chakra, porque no es un chakra habitual, no es un chakra el cual se oiga nombrar muy habitualmente, este se encuentra entre unos 15 y unos 30 centímetros por debajo de nuestros pies. O sea que si tú has escogido esta opción, casi que puedo intuir que te gusta mucho la naturaleza, estás o te sientes conectado un poco con la madre tierra, aunque no practiques habitualmente porque por la vida cotidiana no puedas dedicarle mucho tiempo, pero te encanta la naturaleza, incluso te pueden gustar mucho los animales. Y esta carta habla de conectarnos cada uno de nosotros con la sabiduría de la Madre Tierra. Es decir, que puede ser que tu misión de vida o tu propósito de vida esté relacionado con la naturaleza o la Madre Tierra. Hay tantas profesiones, pero bueno, hice un oráculo especial con misiones de vida y vocaciones a las cuales estés orientado. Puede que ya hayas empezado con esta vocación, hayas empezado a desarrollar conocimientos o habilidades,
o ya estés en el impulso de querer comenzarlo. Vale, yo os decía que si os interesaba Isis, que fuerais a informaros. El libro, lo estoy echando un vistazo rápido porque hay información que de verdad no me la recuerdo, porque son muchas cartas, pero nos dice que la diosa egipcia Isis era conocida como una gran sacerdotisa de las estrellas y tenía la habilidad, la habilidad de conectarse con el inframundo, pero permanecía conectada, ¿cómo decirlo?, con los pies en la tierra, era consciente, es decir, como esa doble capacidad de estar en el inframundo, pero al mismo tiempo no perder la conexión con la madre tierra o con los pies en la tierra. O sea que deduzco que tú eres así, eres intuitivo o intuitiva, pero al mismo tiempo no dejas, o sea, no te quedas ahí como en el pensamiento o no te vas por las nubes. Es decir, tú tienes una idea, un proyecto que tú quieres llevar a cabo, sí que sueñas, a través de la mente tienes ideas o sueños que tú quieres plasmar en la vida real, entonces al principio lo tienes en los sueños, como en los deseos, imaginas cómo sería y demás, pero luego lo bajas a tierra con acciones concretas que tienes que hacer para llevar a cabo ese proyecto. O sea que sabes tener una conexión, un equilibrio entre, y me muestran los guías cómo está la diosa Isis elevando las manos. ¿Ven cómo está elevando las manos? Es decir, tú tienes la capacidad de conectarte, ¿cómo decirlo?, con tu intuición o con tu tercer ojo, pero al mismo tiempo sabes permanecer en la tierra y ser realista. Vale, yo quiero desarrollar esto, pero necesito a alguien que tenga estos conocimientos que yo no tengo, entonces sabes que eso por ti mismo no lo puedes hacer, necesitas pedir ayuda a un experto o a alguien que sepa del tema. Eso es la capacidad de tener los pies en la tierra, es decir, no solo quedarse en los sueños a idealizar el plan, sino que sabes aterrizar lo que se puede, lo que no se puede, lo que está en tus manos, lo que no lo está. Y incluso tienes esa humildad de reconocer cuando eso escapa de ti, de tus manos o de tus conocimientos y necesitas asesorarte o pedir ayuda a otros. Profundiza y escarba en tu interior para encontrar cualquier parte de tu magia, sabiduría y experiencias que hayas enterrado tanto en esta encarnación como en vidas anteriores. Estas herramientas podrían ser útiles en la siguiente fase de tu viaje. Por eso estoy leyendo esto, porque justamente nosotros, yo lo he explicado en otras, yo sí creo en la reencarnación y yo lo expliqué creo que en otras lecturas. Antes de nuestra alma bajar aquí, reencarnarse físicamente, ya pacta qué situaciones, con qué personas se va a topar a lo largo de su vida, para que haya un aprendizaje de ambos lados, tanto esa persona que va a interpretar el papel de mamá, de papá, de hermanos, de tíos, de abuelos, van a cumplir ese rol y para ti te van a dejar unos aprendizajes y tú para ellos otros, ¿vale? Así como compañeros de trabajo, parejas, amigos, compañeros de estudio, todas esas personas están pactadas en nuestra vida. Es decir, tú cuando vas a reencarnar, cuando bajas a este plano, ya vienes como con ese contrato álmico firmado y esas personas también con el suyo propio, donde tú vas a reencarnar un rol muy particular en su vida y le vas a dejar un aprendizaje o más de uno dependiendo del tiempo que perdure ese vínculo en tu vida. Y claro, lo que te dice es como que conectes con tus conocimientos que has tenido incluso de otra vida si eres un alma que ya ha reencarnado varias veces. Esto es muy fácil de darnos cuenta cuando nosotros hemos reencarnado varias veces. Cuando tú sientas que algo que estás aprendiendo o incluso puede ser hasta un hobby, algo que empieces a hacer nuevo y se te dé súper bien y te encante hacerlo y disfrutes mucho, o incluso cuando algo que estás aprendiendo nuevo te suena muy familiar, por lo general, no se va a aplicar en el 100% de los casos, pero por lo general es un indicio de que es algo que tú ya aprendiste a hacer en otra vida, ya lo desarrollabas en otra vida. Incluso eso es muy habitual, por ejemplo, esto me ha pasado, tener casos en los cuales la persona se dedicaba, me lo invento, al sector de la farmacéutica, por ejemplo, se cansa de ese sector y luego quiere ir a la enseñanza. Entre comillas, una profesión y la otra no están relacionadas, pero cuando va a ejercer la siguiente vocación o la siguiente profesión,
se siente como si la hubiera desarrollado desde hace mucho tiempo, como que es muy familiar para esa persona. Y eso sucede porque en otras vidas esa persona adquirió esas habilidades. Esto puede aplicar hasta incluso en hobbies. Por ejemplo, a ti te gusta mucho, yo qué sé, vamos a poner que te gusta mucho un tipo de deporte, yo qué sé, el básquetbol o el fútbol. Y de repente dices, venga, quiero probar el tenis. Y cuando estás haciendo tenis o cuando estás empezando con el tenis, te das cuenta que se te da muy bien. Y que incluso tienes momentos puntuales que sientes como el típico déjà vu, que sientes que eso ya lo has vivido antes, pues eso es un indicio de que en otra vida eso ya lo sabías hacer. Esa habilidad ya la tenías contigo. Básicamente, para resumir, lo que esta carta más que nada indica es que reconectes con esas habilidades y conocimientos que tú ya traes desde antes, tanto de otras vidas como de esto que acabo de explicar, paso de una profesión a otra. Y esas habilidades que adquirí, que es lo que acabo de decir incluso hasta en la introducción, cuando tú vienes de otra profesión, tú has adquirido esas habilidades que te han permitido desarrollar cada una de esas profesiones. Pero cuando uno ya comienza con su misión de vida, eso que le llena, que no siente que está trabajando y con el cual tiene sustento económico para vivir, eso es una vocación, que uno lo hace y no siente que está trabajando y aún así se vuelve próspero porque es la vocación para lo que uno vino a realizar, o el trabajo, que no está bien dicho trabajo, pero eso que vino a hacer en esta vida, a nivel de contribuir hacia los demás. Cuando tú has pasado por esas otras profesiones, has adquirido habilidades y conocimientos que te permitirán lograr llegar a esa misión de vida. Por ejemplo, imagínate que tú estabas trabajando antes en temas administrativos o gestiones de empresa, luego cambias de vocación, bueno, y aprendiste también atención al público porque en administración por lo general tienes que relacionarte con diferentes compañeros de trabajo y hasta incluso clientes. Entonces desarrollas habilidades a nivel administrativo, de comunicación con demás personas, es decir, como el trato como de atención al cliente. Y esas dos son herramientas muy importantes o habilidades muy importantes para cuando vas a dedicarte a tu misión. Y tu misión vamos a poner que, por ejemplo, es enseñar algo que se te da muy bien. Si tú administras, imagínate que te vuelves tu propio empresario. Si tú sabes ya administrar por el trabajo que hiciste antes, ya tienes un trocito ganado de esa misión. Ya sabrás el tema administrativo de tu negocio o de tu emprendimiento. Ya también has sabido trabajar o atender al público. Entonces ya tendrás ese otro trocito. Imagínate que esto es como una tarta o como una pizza y esos son rebanadas o porciones que tú ya tienes de habilidades y conocimientos. Incluso en administración puedes haber tenido también conocimientos de finanzas. Entonces ya sabrás administrarte también a nivel económico. Y eso son todo como piezas de un puzzle que cuando tú llegas a tu misión ya tienes todas esas habilidades, ese pack de habilidades para desarrollar tu propia misión. Yo ahora voy a utilizar este oráculo que he hecho para saber, voy a sacar las opciones que los guías quieran, porque como sois muchísimos, esto va a aplicar para ti si te resuena una de las profesiones que está aquí, que yo he escrito muchos sectores muy amplios para que abarque lo máximo posible. Puede que me falte alguno, si me falta alguno me lo decís y lo voy a incluir en el oráculo, ¿vale? Pero es más que nada porque soy muchos, entonces voy a sacar la cantidad que los guías quieran. Si no resuena ninguna de estas profesiones o vocaciones contigo, elige otra opción, ¿vale? Porque en cada una habrá multitud de opciones y cuando veas igual este mensaje, si ya lo has escuchado, quédatelo porque esto es importante para ti. Qué fuerte, y justo acabo de pausar para que no escuchéis. La tos me ha dado tos. Justo cuando acabo de decir quédate con esta información, no sé si me notáis la voz diferente, quédate con esta información porque esto es información que da igual la profesión a la que te dediques, es súper importante que uno sepa volver a no perder esas habilidades o no descartar esas habilidades y conocimientos que tienes de antes, tanto de otras vidas como de tus otras profesiones en esta vida a las cuales te hayas dedicado, ¿sí? Buah, de verdad que me ha quedado la voz fatal. He tomado un poco de café, pero esto de la tos ya lo expliqué creo que en las canalizaciones anteriores. Cuando uno tose, justamente, yo no, gracias a Dios, nunca suelo tener problemas de la garganta. Uy, miren, salió emprendimiento, pero bueno, voy a barajar, ¿vale? Pero se quedó, uy, se dio vuelta. Y yo acabo de decir de tu propia empresa, para muchos sea un emprendimiento, pero ahora veremos sobre qué sector, ¿vale? Yo decía que esto de que cuando me pega tos es porque
no quieren, entre comillas, que nosotros comuniquemos esta información. Seguramente habrás escuchado esto a alguna tarotista, porque todas lo sabemos, que cuando pasa eso es porque no quieren que transmitamos este mensaje, pero es importante que lo recibáis. Entonces uno continúa. Bien, es un poco difícil de barajar porque son como muy cuadraditas, pero bueno, quise abarcar todas las profesiones. Y repito, si veis que me falta alguna profesión, algún sector, me lo escribís en comentarios, ¿vale? Que esto es para ayudaros y es para crecer, soy humana y también me puedo equivocar. Así que si me falta alguno, me lo decís y los agrego. Biología, y dentro de la biología puede ser que sea un oficio de docente, es decir, algún maestro o profesor de biología, un investigador de biología en el campo de la biología. Tanto puede ser biología humana como biología de animales, por ejemplo, que no me gusta decir animales, pero seres vivos es que no sé, no me gusta, me suena como decir, no sé, no es un trauma, pero me parece muy fuerte decir animales, me suena como muy despectivo. Y control de calidad. Pero bueno, aplica a cualquier sector. Habrá infinidades de profesiones dentro de la biología. Biología marina podría ser. Es que podrían ser tantas. Pero bueno, en el sector de la biología. Bienes raíces, promotor, compraventa, alquiler vacacional o alquiler incluso de vivienda normal. Porque no es lo mismo, el alquiler vacacional está dirigido al turismo específicamente, y luego el alquiler normal tradicional. Hay más sectores dentro de bienes raíces. Puede ser que tú dediques o tu misión de vida sea prestar un servicio para bienes raíces, es decir, algún tipo de mantenimiento. Esto aplicará. Este sería como el sector al cual tú participas, pero tu trabajo sea, por ejemplo, mantenimiento de algo. Yo qué sé, lavandería, mantenimiento a nivel de reparaciones, servicios de algún tipo que tú prestes a bienes raíces, ¿vale? Artes, artes hay muchas. Yo solo puse cine o pintura porque podría estar escribiendo todo el día, pero algún tipo de arte. Piensa que crear tu propio, no sé, diseño de camisetas, no sé por qué se me ha ocurrido esto va para alguien muy particular, diseño de camisetas o de cualquier tipo de producto, incluso ser artista, ser dibujante, delineante, hay tantas profesiones. Espacio, astronauta, investigador, astronomía, profesiones que tengan que ver con el espacio. Espacio, astronauta, investigador, astronomía incluso, que te guste las estrellas o... Finanzas, asesor, contable, administrador, tema de inversiones, ¿sabes? Inversiones, las nuevas monedas que hay. Auditor, mira, aquí la podría poner auditor, me faltó auditor. Esta podría ser alguna de las profesiones. ¿Saco alguna más? Venga, una más si me quieren dar. Bien, ya está. Y luego el tema esotérico, astrología, esoterismo, canalizador, así como yo, quiromancia. Puede ser que te gusten las terapias holísticas, que esa es otra profesión también, pero como está muy relacionado... ¿Dónde la pongo? Por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Quiero información, vamos a utilizar este oráculo para saber qué te tienen que decir respecto a esa misión de vida, qué consejito te quieren dar o qué... Súper importante, tú puede que estés en otra profesión en este momento, puede que tú en este momento te estés dedicando a otra profesión, pero estas profesiones son ideas que siempre es como un pulso de tu alma que te dice, que te va indicando que te vayas dedicando o vayas estudiando. Los guías y el alma poco a poco te van introduciendo a ese mundo, te van introduciendo mensajes que puedes recibir, yo que sé, a través de redes sociales sobre ese ámbito, y tú de repente empiezas a verlo mucho o empiezas a sentir inclinación a querer estudiar otra cosa o otro sector, otra rama. Entonces eso es la misión de vida, es decir, cuando ya donde tú estás encuentras muchos problemas, vas perdiendo la motivación, la pasión de lo que estás haciendo, eso es porque es una profesión. Y la misión de vida
Es cuando tú ya no tienes sensación de que estás trabajando y siempre te levantas con muchas ganas de crear y continuar avanzando y dar lo mejor de ti y servir, pero de corazón. No lo sientes una carga, no sientes aburrimiento. Ahí es cuando ya es la misión de vida, ¿vale? Entonces quiero que nos den algún consejo, porque puede que tú ahora estés todavía sigas en tu profesión, pero quieras irte a dedicarte a alguna cosa de estas. Entonces vamos a ver qué información nos quieren dar con este oráculo. Permanece alejado del drama hoy. Yo que acabo de decir, tal vez tú estés en un ambiente de trabajo que sea una profesión y empieces a sentir estrés, cansancio, agotamiento, y por eso te dice, mantente alejado del drama hoy. Tal vez tú estés teniendo mucho conflicto en tu lugar de trabajo y te estás dando cuenta que ya no quieres ejercer más esa profesión o ya no quieres estar más en esa empresa o dedicarte a eso. Esta es una confirmación para todos vosotros que estáis en esa situación. Mantén tus pensamientos positivos. Tal vez ya tenías pensamientos de dedicarte o empezar a dedicarte a esto que te apasiona y te dice mantente positivo, no pierdas la esperanza y comienza. Siempre es mejor pequeños pasos cada día que no hacer ninguno. Bueno, no sé si veis que tiene ella, esa es una chica que está sentada frente a su escritorio y parece que no tiene un ordenador, parece que son solo pósters. Y yo, ¿qué dije? Algo dije yo de diseño, no dije diseño, no sé en qué dije diseño, pero aquí hay como dibujos y aquí hay pinturas. No sé si las veis bien. Y luego un pincel y un lápiz. Y aquí dice, crea algo hoy. No sé si lo veis. Sí se ve, ¿no? ¿Qué os acabo de decir? Capaz vosotros queréis desarrollar un producto o un servicio que se pueda comercializar online, por ejemplo, en redes sociales. O sea, que la gente pueda contrataros o tengáis algo que enseñar que se pueda comercializar por internet. Y nos dicen que mantengas la creatividad, y yo que acababa de deciros que tal vez estáis en un trabajo que ya no os genera felicidad, ya no sentís motivación ni pasión por eso que ejercéis. Entonces esta carta lo confirma, porque dice mantente creativo y con entusiasmo, pero bueno, ¿cómo decirlo? Mantén la creatividad y la emoción y la imaginación en eso que tú deseas. Y sale, aquí hay un arco iris. Es súper importante, es decir, que vuelvas a tener emoción e ilusión por lo que hagas. Entonces, que mantengas los pensamientos positivos, te alejes del drama, pero al mismo tiempo que mantengas la imaginación y la creatividad con emoción e ilusión de lo que estés haciendo. Si todavía no has empezado, evidentemente todo esto son confirmaciones de que comiences, aunque sea con mini pequeños pasos. Transforma o utiliza los limones en lecciones. ¿Sabéis la frase esa típica que dice que si la vida te da limones, haz limonada? Pues eso mismo. Y yo también os dije que esas habilidades y esos conocimientos que adquirimos y desarrollamos en esas otras profesiones nos van a servir de herramienta para la misión de vida que vengamos a desarrollar. Y esta es una confirmación de eso. Y luego, gratitud. Haz una lista de 10 cosas por las que estés agradecido. La gratitud aumenta exponencialmente las manifestaciones de lo que nosotros deseamos. Cosas por las que estés agradecido cada día. No importa que las escribas, con que tú las tengas en la mente. Por ejemplo, hoy me siento agradecido o agradecida porque tengo un techo bajo el cual dormir, porque tengo un trabajo que me genera dinero para pagar todos mis gastos, porque tengo a mi familia con salud, porque yo tengo salud, porque tengo, porque me puedo permitir adquirir estas cosas, porque he comenzado este estudio que he querido. No sé, pueden ser tantas cosas, ¿vale? Vamos a ver con este oráculo que también me gusta mucho, que es un oráculo hermoso, que era con el cual tapaba las frases de las elecciones. A ver qué quieren decirte. Bien, os queda fuerza suave, consistencia, persistencia, paciencia y a largo plazo. Es decir, esto vuelve a reafirmar lo que os dije de pequeños pasos, pero comienza y hazlos. Paso a paso, pequeños, pero ves comenzando.
Y esto es una confirmación de eso que acabo de decir. Consistencia, persistencia, paciencia, y es algo que lento pero seguro. Es algo que vas a construir que te dará estabilidad a largo plazo, pero necesitas tener constancia y persistir. Aunque a veces no veas los resultados, tú continúa y ten paciencia, no decaigas. Niebla, confía en tu brújula interior, déjate guiar desde dentro, y esto es una confirmación de la carta y la opción que has elegido. Dijimos arraigarse, que nosotros utilicemos esos conocimientos que hemos traído de otras vidas como los que desarrollamos en esta, que confíes en tu brújula interior, es decir, en tu intuición, eso que tú sabes. Y miren, me muestra la luz que parece que proyectan desde aquí arriba hacia la persona, y es la luz que ella está, me muestran esas dos cosas, la luz que ella tiene aquí y que ella eleva las manos, y cómo luego esa misma luz viene en dirección hacia ella. Que confíes en tu intuición, eso que tu alma te está diciendo que empieces a ejercer, ese estudio o esa información que te están haciendo llegar, no solo a través de esta canalización para ti tal vez sea como elemento de motivación para que comiences, o es mera confirmación de que vas bien por tu camino. Déjate guiar desde dentro, con la información que tú ya cuentas, con lo que tú ya sabes. Y luego un bebito, y un bebito siempre que es nueva vida. Tal vez vayas a dar nueva vida a un proyecto o a un servicio. Qué hermoso el bebé, me encanta, miren qué guapo. Misterios del nacimiento. ¿Qué estás destinado a crear? Es que cómo me lo invento. ¿Lo veis? Que yo por esto me encanta barajar delante de vosotros. Muchos de vosotros tenéis ese momento de pensar, y me muestran esta lista, que aunque era una lista de agradecimiento, tal vez tenéis que hacer como una especie de lluvia de ideas, porque tal vez aquí salía niebla, tal vez no tengáis claro exactamente a qué sector dedicaros. Por ejemplo, sé que tengo mucha información o mucho conocimiento de un sector, pero no sé cómo plasmarlo en un producto o en un servicio. Eso puede ser habitual que nos pase, que tengamos los conocimientos, pero no sabemos cómo emplearlos para ayudar. Entonces, haz una lista en la cual, si a ti lo que te interesa es compartir determinado conocimiento o información, ¿cómo podrías compartirlo? Me vuelvo docente, me vuelvo terapeuta, y eso, haz lista de posibilidades de oficios que tú podrías hacer con ese conocimiento que tú tienes. Entonces te pregunta, ¿qué estás destinado a crear? Qué guapo, qué guapo. Vale, y voy a pedir un mensaje al universo con este oráculo super chuli. Me gusta mucho este oraculito de mensajes del universo que te quieren decir. Un capítulo de tu vida está llegando a su fin. Miren, de verdad miren, yo siempre lo muestro porque hasta yo me sorprendo y llevo mucho con esto. Miren cuántas cartas hay. ¿Y qué yo dije? Tal vez muchos de vosotros estéis queriendo acabar, ya estáis hartos en un trabajo o en una empresa en la cual estáis trabajando, ya no queréis más saber de esa profesión o de ese ambiente. Un capítulo de tu vida está llegando a su fin. Tenga la seguridad de que le esperan cosas hermosas en este próximo capítulo. Deja ir todas las cosas que están fuera de control y sigue adelante. Hay cosas más hermosas por delante que las que estás dejando atrás o que las que dejas atrás. Esto es un impulso del universo, confirmación de que comiences a desarrollar esa habilidad o esa vocación que tu alma te está pulsando a que comiences. Vive tu vida al máximo. Libérate la necesidad de aprobación de los demás. Cumple tus propias expectativas y las de nadie más. No te vendas más. Sigue adelante, tú puedes. Esta es otra confirmación. Tal vez muchos de vosotros tenéis esa niebla de a qué dedicaros y lo que te dice es que no necesitas la aprobación de nadie. Y siempre voy a recomendar lo mismo porque a mí ya me ha pasado muchísimas veces con familiares, con parejas, con amistades, con compañeros de trabajo. Uno muy ilusionado cuenta una idea que se le ocurre para desarrollar y esa negatividad externa de las otras personas que no tienen los medios, no tienen las capacidades, no ven tu idea factible, entonces te tiran mala energía y hacen que luego al final
todo el mundo con intenciones negativas hacia eso que tú quieres crear, hacen que al final no se te dé lo tuyo. Entonces no lo cuentes hasta que lo tengas muy encaminado, hasta que hayas desarrollado esa habilidad o hayas dado los primeros pasos en ese nuevo emprendimiento. Pero ambas cartas son una confirmación de esto mismo, esos mensajes que canalicé al principio. Tú ya vienes con conocimiento que tal vez no lo hayas redescubierto, pero son para ayudarte en esa misión de vida. Es como una mochila con herramientas. Esas otras profesiones o incluso de otras vidas has venido con algunos conocimientos que tienes en tu mochila. Solo falta que los emplees y los utilices para alimentar o crear ese nuevo proyecto o ese nuevo servicio. Tú puedes, te dice, sigue adelante. No tienes que cumplir con las expectativas de nadie. Tal vez en el lugar donde estás de trabajo no te sientes valorado, no te sientes recompensado a nivel de estima, de que te reconozcan tu trabajo, tu labor, y además de que económicamente no te estén remunerando de la manera en proporción al trabajo que tú haces y a lo que aportas a la empresa, y te dicen, esas son suficientes señales para que tú dejes de trabajar allí, para que comiences con tu misión, que sigas adelante. Y que claro, lo que viene, si tú comienzas a dar los pasos y te empiezas a dedicar a lo que tu alma te está llamando a hacer, eso será mucho más hermoso, son cosas mucho más bonitas que lo que estás haciendo ahora. Pensad que cuando nosotros empezamos a tener problemas en nuestro ambiente de trabajo, es por lo general porque son pequeños empujones o impulsos que nos da el universo para que nos vayamos de ahí. Entonces nos va a poner ante situaciones de conflicto, de disgusto, de tristeza, para que vayamos viendo que allí no es nuestro sitio definitivo, ¿vale? Grupo número 1, me encantó vuestra lectura, espero que te haya resonado. Déjame en comentarios si alguna de estas profesiones suena contigo o las canalizaciones que hice en general. Déjame saber en comentarios cómo ha resonado. Dale un me gusta porque eso me va a indicar que te ha gustado ese tipo de información, este tipo de canalización y la dinámica de la lectura. Compártelo y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte, porque tendré contenido diferente cada semana. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo al canal. Bendiciones, chao, chao. Hola, hola, mi grupo, mi opción número 2. Si estás aquí es porque me has elegido esta hermosa carta. Miren qué hermosa es. Thoth, códigos de luz de Thoth. Iniciación de la luz, despertar del gran maestro, magia divina. Para muchos de vosotros vuestra misión del alma sea ser maestros o profesores. Básicamente sea transmitir vuestra sabiduría, vuestros conocimientos. Tú ya tienes todas esas habilidades y conocimientos, solo falta que las compartas. Por eso dice despertar del gran maestro. Magia divina, iniciación de la luz. Thoth significa, o Thoth es conocido como el antiguo dios egipcio, que era el escriba sagrado. El escriba es esa persona, era esa persona que ocupaba el rol de escribir todo lo que sucedía. Es como llevar un diario, y todo lo que sucedía en la corte, en el antiguo Egipto, todo lo que le pasaba al rey se escribía, todo se registraba, y ese es el escriba. El escriba al final tenía que tener muchos conocimientos de muchos ámbitos. Era el que planificaba, o junto al rey le comentaba al rey todo lo que sucedía alrededor en el reino. Entonces el escriba tenía que tener conocimientos de contabilidad, conocimientos de alimentación, conocimientos de cómo administrar, y al final era el que más enterado estaba de todo. Además también es como la gran mente detrás de los jeroglíficos. Es como el que mantenía todo. Imaginaros que los grandes conocimientos del antiguo Egipto llegaron a la actualidad gracias a todas esas escrituras sagradas. Bueno, sagradas dije, no sé por qué, pero todas esas escrituras que se hicieron de esa época. Si no fuera por el escriba, nosotros no tendríamos constancia de muchas de las cosas que sucedían en el antiguo Egipto. Es como si fuera el rey sacerdote de la Atlántida. Y además es una persona que también tiene que tener conocimientos como de justicia. Era una persona justa, tenía que saber como de leyes, y también al mismo tiempo saber transmitir y saber cuáles eran las necesidades del pueblo, y al mismo tiempo pasar información o brindarle información o consejos al rey. Tenía que poder saber dirigir. O sea que muchos de estos conocimientos vosotros tenéis
dentro de vuestras habilidades tenéis dote de mando, sois personas justas, sois personas muy sabias con muchos conocimientos amplios. Por eso nos habla de el gran maestro. El impulso de tu alma sea compartir tu gran sabiduría a otros. Tal vez estés ejerciendo una profesión que meramente se está dedicando como a cumplir un cierto rol, pero no estás difundiendo ese conocimiento. No se está beneficiando la sociedad o la humanidad de esos conocimientos que tú tienes. También deduzco que al ser un despertar de un gran maestro, y pone magia divina la carta, iniciación de la luz, para muchos de vosotros esa maestría sea a nivel de transmitir conocimientos y sabiduría ancestral. Es decir, tú tal vez conozcas de técnicas ancestrales de tu árbol o de tu familia que vienen de tus antepasados y quieras transmitir esos conocimientos. Para muchos pueden ser, por ejemplo, tema holístico, tema de sanación a nivel de heridas y demás. Para otros esté relacionado, por ejemplo, con la naturaleza, transmitir esas técnicas milenarias que usaban los antepasados para sanarse sin tanta medicación, sino a nivel de hierbas naturales o composiciones naturales. Cosas así, porque esto estamos hablando de encontrarse, despertar del gran maestro. Es como a través de lo interno, ayudas a despertar a otros, a que vean, a que revelen sus capacidades, sus conocimientos, su sabiduría interior, a que se conozcan más ellos mismos y se dejen fluir. Vamos a estar utilizando este oráculo que he creado con diferentes sectores y profesiones, pero bueno, más que profesiones, estos son vocaciones, porque de profesiones ya venís todos, ya habéis trabajado en diferentes ámbitos, que eso se los considera profesión. La vocación es cuando nosotros nos dedicamos a algo que nos da mucha alegría, que no tenemos esa sensación de estar trabajando, sino que parece que estamos desarrollando un hobby, que nos estamos divirtiendo, nos apasiona mucho y siempre tenemos ganas de continuar avanzando y evolucionando, desarrollando nuevos métodos, vamos con alegría a hacer esa vocación. El trabajo ya es cuando vamos por la recompensa económica y diferentes recompensas que nos generan estabilidad, pero que sentimos igualmente que es como, bueno, voy por un intercambio mi tiempo, mi energía, mis conocimientos por dinero o otras comodidades, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué vocaciones o qué sectores voy a pedirle a los guías varias cartas, porque seréis muchos. Puede que muchos de vosotros ya estéis desarrollando, habéis comenzado ya a desarrollar, y esto sea una mera confirmación para vosotros de que esta canalización es para ti, porque va a coincidir la profesión o la vocación. Y para otros sea un impulso de confirmación, porque a veces el alma va a empezar a hacerte llegar mensajes a través de, publicaciones, de redes sociales, te llega diferente información orientada a ese ámbito o esa profesión que tu alma te está pidiendo que vayas, que descubras, que comiences tu viaje interior hacia desarrollar esa profesión, esa vocación. Entonces esto sea como una confirmación para ti, ¿vale? Mira, medio ambiente, esta se me quería salir así que la he quitado. Medio ambiente, agricultura, biología, ser biólogo, reforestación, gestión ambiental, pesca, investigación. Yo he puesto un par que se me han ocurrido, pero dentro, básicamente la matriz de esta vocación es el medio ambiente. Y aquí hay diferentes oficios, ¿vale? Ya me comentaréis en comentarios si hay algún oficio que no esté puesto, alguna vocación que no esté escrita aquí y que me falte, que como dije en el grupo número 1, este oráculo es para vosotros, es información para vosotros, y soy humana y me puedo equivocar, así que me puede haber faltado alguna. Deportes, para muchos tengan que ver con el deporte, seáis deportistas o queráis ser, dejar de trabajar en la profesión en la que estáis actualmente y dedicaros al deporte, ser entrenadores, ser jurado o ser técnico. Vale, para muchos sea prestar un servicio. La industria de servicios es sumamente extensa. Prestar cualquier servicio en cualquier ámbito. Puede ser, por ejemplo, ser un terapeuta, eso ya es un servicio. Hacer algún servicio para la comunidad, alimentación, es decir, puede ser tanta cantidad de cosas que tú creas un servicio online, por ejemplo, que eso está cada vez va más en auge. O que quieras abrir físicamente un local, una tienda,
y que prestes un servicio en esa tienda, por ejemplo, lavandería o limpieza, algún tipo de reparación, taller, un taller de costura, un taller de reparación, ser zapatero, dedicarte a la reconstrucción. Nunca me voy a olvidar que vi un comentario de un chico que dijo que era restaurador de antigüedades. Ese es un servicio, y si tú de verdad lo estás disfrutando, esa era la vocación de esa persona, porque ya no siente que está trabajando. Y seguramente esa persona, antes de dedicarse a eso, ejerció otra profesión. Muy rara vez nosotros venimos y nada más tener la mayoría de edad nos dedicamos a nuestra misión. Esos son casos muy puntuales, porque el aprendizaje más grande de esa alma es otro, no tiene que ver con su misión de vida como profesión, sino que tiene que ver en otro ámbito. Porque cuando nosotros llegamos a desarrollar nuestra misión, no sucede tan instantáneamente, porque necesitamos un bagaje de experiencias previos para llegar a esa misión. Entonces, esa persona que de toda la vida se ha dedicado a algo que no siente trabajo y que le apasiona, entonces no era ese en el ámbito que más tenía que aprender en esta vida. Analista de mercados, de sistemas, de consumo, de alimentos. Transporte, y este que se quedó aquí, ventas y comercial. No me parecería nada extraordinario, porque las ventas está relacionado, o ser comercial está relacionado directamente con la industria de servicios, porque tú estás vendiendo algo. Si eres comercial, estás vendiendo un producto, pero al mismo tiempo puedes ser comercial de un servicio. ¿Me explico? O tengas que ser tu propio comercial, es decir, sea tu propio emprendimiento. Por lo general, la misión de vida tiene que ver con el emprendimiento, pero bueno, puede ser que cambies de sector y no seas tu propio jefe, y aún así sea tu misión de vida, ¿vale? ¿Me explico? El transporte aquí es tan extenso, puede ser que tu misión te guste mucho conducir, yo qué sé, me estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Y sea ser transportista. O te gusten los camiones o la gran maquinaria, y por ejemplo sea manejar maquinaria de esas que salen en la tele. Me encantaban estos programas de niña, cuando usan maquinaria pesada y enorme, en plan que las máquinas, no sé, la persona quedaba así, como si fuera una hormiga, y la máquina era enorme, y la personita así, chiquitita. Vale, pues eso también es otra cosa. Dedicarte, por ejemplo, no sé, el sector de la minería, y dentro de la minería luego veíais camiones enormes. Mirad, y 1111 en la cámara. No lo veréis, no saldrá igual porque luego edito, entonces los tiempos no cuadran, pero salía 1111. Buscad el 1111. Eso es una confirmación muy importante, y además tiene que ver con la misión de vida, el 1111. O sea que para muchos sea también algo así. Si sois chicos, bueno, podéis ser chicas, que he visto chicas conducir maquinaria pesada y me ha encantado. De hecho, a mí me gustan mucho los camiones y las máquinas, no sé por qué. Esto ya lo habré heredado de mi clan. Y para otros tenga que ver con los deportes y con el medio ambiente para otros, o ya más tema del mercado. ¿Os acordáis que creo que como ejemplo os dije que podéis pasar de una profesión, por ejemplo, de administración, y luego eso llevarlo, que te sirva como herramienta para poder llevarlo a tu profesión? No, perdón, eso lo dije en el grupo número 1, que ponía el ejemplo de que tal vez tú vengas de un sector de administración y que sepas administrar una empresa porque te dedicabas a eso antes como trabajador de esa empresa, y al mismo tiempo también sepas tratar a los clientes como atención al público, y luego en la misión de vida que tú tengas, esos ya son habilidades que te van a permitir desarrollar más rápidamente tu misión de vida. Y ahí me recuerda lo de analista de sistemas, de mercado, de consumo, de alimentos, porque ya vienes si esta es tu misión, tú ya sepas analizar, porque ya vienes de un trabajo en el cual ya analizabas, eras experto analista, por ejemplo, y ahora quieres hacerlo por tu cuenta, o quieres ser analista de otro sector. Pueden ser tantas cosas. Vamos a utilizar este oráculo para saber qué consejitos tienen referente a tu misión de vida. Madre mía, han volado esas tres. Tu realidad es un reflejo de tu mundo interior. Yo no sé si lo dije, no recuerdo, chicos, si lo dije en esta opción o lo dije en la opción número 1. Tal vez muchos de vosotros estéis en un ambiente en el que ya no estéis a gusto. Y miren qué bonitas están, cómo brilla y qué bonitas están estas flores que están dentro de la bola de cristal. Entonces te dice que tu realidad es un reflejo
Lo que tú ves afuera, tu realidad externa, es un reflejo de tu interior. Si tú piensas positivo, tú verás la vida de manera positiva. Yo sé que conocéis personas de que son súper amargadas, son muy tristes, son muy negativas, entonces sus pensamientos son tan carentes y tan limitantes y tan negativos que hacen que su vida les veáis ir a trabajar con mala cara, siempre estar hablando cosas negativas y al final lo que hacen es alimentar más y la realidad que tienen es súper negativa. Entonces, yo creo que si tú estás aquí, tú no eres así. Tú ya vienes con esa alegría, con ese entusiasmo, esas ganas, esa proactividad de que salgan las cosas adelante, de mente más positiva. Y te dicen, recuerda que cuando algo fuera no te agrade, revisar internamente en qué estás pensando o cómo estás pensando. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? La calidad de pensamientos va a marcarte tu realidad. Eso es lo que te dicen los guías. Y estas dos, esta primero. Bueno, esta carta tiene que ver con la luna y vuelve a salir otra luna. Y todo está lleno de estrellas y aquí estrellas, la chica está llena de estrellas. Y los dos mirando hacia el mismo lado. Qué pasada. Estos son confirmaciones. Crea tu propia felicidad. Hola, más de lo mismo. O sea, crea tu propia felicidad. ¿Qué es eso a lo que tú te quieres dedicar? Que pueden ser muchas de estas profesiones. Si no coincide, eso es importante, si no coincide ninguna de estos ámbitos contigo, quédate sí con el mensaje intrínseco que hay, las canalizaciones sin tener en cuenta las vocaciones, y elige otro grupo para cerciorarte un poco más de la vocación, ¿vale? Porque si esto no genera interés en ti, no te quedes con esto, pero sí que quédate porque es como un mensaje muy genérico y potente, el mensaje de Thoth, del mundo interior, el volverte maestro. Si no, escoge otra opción, ¿vale? Pero te dice, crea tu propia felicidad. Bueno, y aquí es un consejo como de que te cuides a ti mismo. Tal vez donde estás no te cuidan, no te valoran, no te tratan bien. Por eso te dicen, promueve cuidados o rituales. Aquí es físico, ¿no? Como de un cuidado facial, pero se refiere más que al facial, bueno, que también es importante, ¿no? Nuestro envoltorio, como se vea, pero más que nada que cuides de ti mismo, en todos los aspectos, más a nivel genérico, no solo el físico. Esta sería la opción número 1. Por eso digo que tal vez no coincide contigo o no resuena contigo las vocaciones, pues escoge otro grupo. Mantén tus pensamientos positivos y vuelve a ser igual que la primera. Tu mundo interior es lo que va a reflejar en el exterior. Entonces, tal vez esto para vosotros, si sale como dos veces, es como doble confirmación de que tal vez hayas estado teniendo pensamientos un poco derrotistas o te hayas desmotivado un poco o te hayas puesto un poco negativo o negativa. Te confirman que por favor mantengas tus pensamientos alineados al objetivo que tú quieres. Otra vez, ahora salieron muchas, yo solo quería una más. Esta también salió en la opción número 1. Me parece que muchos de vosotros tenéis que ir a ver la opción número 1. Haz una lista de gratitud con las 10 cosas por las cuales estés agradecido. No tiene por qué ser en papel, aquí lo muestran como efecto lista, ¿no? Pero puede ser que te las digas tú en voz alta y nombres 10 cosas por las cuales tú estás agradecido. No necesariamente a rajatabla tiene por qué ser escribir. Y aquí vemos un regalito. Y otra vez tiene, bueno, este oráculo parece que tiene muchas estrellas, pero bueno, igual que aquí que Thoth, estrellas y lunas, y además Thoth tiene que ver con la luna, y no salió aquí la luna otra vez. Te dicen como que procures un acto aleatorio de bondad, pero puede ser hacia ti mismo o hacia otros. Pero bueno, como aquí nos hablaba en el centro de este oráculo, de que te procures cuidados a ti mismo, tal vez puede ser que te procures también un acto así como aleatorio de bondad hacia ti mismo. Otra vez una lista, como doble confirmación. Un journal es como un diario donde escribas cómo te sientes. Sí, tal vez sea bueno que depures tus pensamientos porque hayas estado una temporadita más negativo o negativa. Tú cuentas con las herramientas. Tú eres una persona sabia, por eso nos dicen lo del despertar, iniciación de la luz. Ya estás más despierto o despierta. Ya has despertado la sabiduría que llevas en ti. Entonces, lo que te faltaría es como que creer más en ti y depurar
esos pensamientos negativos. Entonces sería buena idea que escribieras, según esta carta del oráculo, que escribieras cómo tú te estás sintiendo. Vamos a pedirle a los guías otros dos o tres mensajitos de este oráculo tan hermoso. Qué hermoso. Las ilustraciones de este oráculo son preciosas. No sé si se ve bien. Bajo la superficie. ¿Qué te motiva realmente? Los verdaderos motivos. Liberación. Esto es una confirmación de lo que dijimos con Thoth al principio de la canalización. Tal vez no estés a gusto donde estás, entonces te están preguntando, te llevan los guías a que te preguntes qué es lo que te mantiene motivado, qué es lo que te motivas a hacer, qué es lo que te genera motivación, de qué tienes ganas de hacer nuevo. Los verdaderos motivos. Liberarte de la sensación de opresión, de carga que tal vez estés sintiendo en lo que estás haciendo ahora mismo como profesión, y que busques, y me muestran como si fuera un iceberg. Un iceberg, sabéis que es, en la superficie se ve muy pequeño y luego por debajo esconde muy profundo, ¿no? Pues que vayas a tus profundidades internas y que seas honesto o honesta contigo misma y te reveles a ti mismo de verdad qué es lo que te hace ilusión. Y luego es como una confirmación también de que vuelvas a tu interior y que escribas cómo te estás sintiendo. Que no lo dejes en la superficie, que profundices, porque así te sentirás mejor, resetearás tus pensamientos, te alinearás con tu objetivo. Esta segunda dice manantial. ¿De qué tienes sed? Cuida tu cuerpo, respira hondo. ¿Lo veis? Que yo siempre digo esto. Miren cuántas cartas tiene este oráculo y esta es una confirmación de procúrate cuidados a ti mismo. Y aquí dice, cuida tu cuerpo. Tal vez muchos de vosotros estéis descuidando vuestro cuerpo físico, es decir, no estáis descansando bien, dormís poco, trasnocháis mucho, estáis trabajando mucho en esa profesión y no os estáis cuidando físicamente, no dormís lo suficiente, no estáis comiendo bien. Pues te dice, cuida tu cuerpo, respira hondo. Esto para mí me dice como que os falta sueño y a muchos beber agua, porque sale como el manantial y la chica aquí está durmiendo, ¿la veis? Para muchos estáis durmiendo menos de lo que toca, necesitáis más tiempo de descanso, de horas de dormir. Para otros os dicen que os falta beber agua. Muchos de vosotros por trabajar tal vez o por distraeros en pensamientos negativos o en situaciones de conflicto o estrés actuales os estáis olvidando de vosotros mismos. Y aquí nos sale esta carta también tan bonita. Aquí hay una chica que parece como una sirena con el pelo rojito. Tal vez alguna de vosotras tenga el pelo pelirrojo o más rojizo, qué guapo. Selkie, sal de tu escondite. Oh, hostia. Acepta quién eres en realidad. Miren una cosa que me muestran. Primero el iceberg, que está escondido, sumergido. Y luego el manantial. Ella parece que está como en una cueva. No escondáis más quiénes sois, lo que de verdad os gusta, lo que de verdad os motiva. Tal vez te da vergüenza o te da miedo el qué dirán de las demás personas, si te van a respaldar, si te van a apoyar. Tú tienes que olvidarte de eso, porque al final piensa que la opinión de los otros va a ser según la mentalidad de ellos. Si tú no tienes ni la misma mentalidad, tú tienes otras habilidades, otras capacidades que ellos no tienen, la respuesta que ellos te den va a ser siempre en base a cómo son ellos, no a cómo eres tú. Entonces, ese consejo que te vayan a dar o ese pensamiento que ellos tengan no va a coincidir con quién tú eres. Somos personas diferentes y por eso todos tenemos vocaciones diferentes. Vamos a pedir al universo que nos dé 2 mensajitos referente a tu vocación. El hecho de que algo no esté sucediendo en este momento no significa que nunca sucederá. El tiempo divino está en juego. Sé paciente y confía en el proceso. Esto es una confirmación del universo de la canalización que tuve al principio diciendo que tal vez tenéis pensamientos negativos. Por algunos momentos no se están dando las cosas como vosotros esperáis y os desmotiváis. Empezáis a darle caña a los pensamientos negativos, empezáis en ese bucle de pensamientos negativos y lo que atraéis es más pesimismo o más situaciones que no suceden como vosotros esperáis. Y te dicen, el tiempo divino está en juego, que tengas paciencia y que confíes en el proceso, confíes en ti y en el proceso.
Intenta no pensar en el pasado ni pasar demasiado tiempo preocupándote por el futuro. Volvemos a lo mismo. Muchos de vosotros estáis en negatividad y en estrés. Lo único que consigues es robarte la alegría. Yo iba a decir la energía. Ojo, porque aquí tiene que ver con lo del descanso, ¿os acordáis? Y la sensación de paz interior. Concéntrate en el aquí y ahora y disfruta de cada momento, por lo que es. Estás creando nuevos recuerdos. Esto también es otra confirmación. Grupo número 2. Me gustó mucho vuestra tirada. Es súper bonita. La sentí como muy tranquilita. ¿O ya estáis en modo más relajados? Ya habéis pasado tal vez por muchos de vosotros el momento ese cúspide de estrés. Y ya por eso os sentís más cansados. Porque el efecto rebote del estrés es después del agotamiento. Tal vez estáis un poquito agotados y que por eso os dicen o los guías os aconsejan más descanso, más beber agua. Pensad que el agua es fundamental para la recuperación de nuestras células, para que nuestra mente siga ágil, siga dinámica, siga activa. Necesitamos no solo el descanso y la alimentación, sino el beber agua. Grupo número 2, me gustó muchísimo vuestra lectura. Déjame en comentarios cómo ha resonado contigo. Si veis que no resuena contigo lo del tema de las vocaciones, vete a otra opción, porque la canalización tal vez te pueda haber servido y pueda haber resonado contigo, pero tal vez las profesiones no. Entonces puedes ir a escoger otra opción, que tal vez tengas mensajes allí también. Activa la campanita porque voy subiendo contenido diferente cada semana y compártelo por si conoces a alguien a quien pudiera serle útil. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo al canal. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola, bienvenida a mi opción número 3. Si estás aquí porque me has escogido esta carta tan hermosa. Activación de la estrella del alma. Cumplir los contratos del alma. Recordar quién eres. Yo elegí, quiero que lo sepáis, estas 3 opciones de hoy con este oráculo por las imágenes, porque quería que fueran más místicas. Y no había tenido en cuenta de verdad el nombre, los títulos de lo que decían. Porque si fuerais o si habéis visto algunas de las otras 2 opciones, veréis que no están tan sincronizados con lo del tema del propósito del alma de nuestra vida. Pero aquí es como muy directo, cumplir los contratos del alma, que es esa la idea, la misión de esta canalización. Saber cuál es esa misión en la cual has venido a desarrollar en esta vida, en este plano. Cumplir los contratos del alma, recordad quién eres. Y cuando dice recordad quién eres, habla de tu alma, de quién has venido siendo en estas reencarnaciones pasadas. Esa sabiduría y esos conocimientos que has adquirido de otras vidas. Qué bonita esta carta, es preciosa. Vale, he cogido el librito, porque sí que es verdad que no me acuerdo de todos, son tantas cartas en este oráculo que no me acuerdo de la explicación de cada uno de los dioses. Este sería el dios egipcio Horus, que es un gran guía espiritual. Es un halcón, puede ser que te gusten los halcones. Tiene una gran conexión con el sol, con la luna y las estrellas. Puede ser que todo lo que tenga que ver con el cosmos, el universo y el origen del universo a ti te apasione, a ti te guste o te genere curiosidad e interés. Claro, y me dicen, Horus nos puede ayudar a recordar orígenes estelares y a desarrollar la visión psíquica. Y así conectamos directamente con la sabiduría que vienen del universo, entre comillas, ¿no? Lo que te dice esta carta, básicamente, es que vayas a nivel cósmico, o sea, Horus es el guardián del cielo cósmico. Entonces, el mensaje más fuerte que transmite esta carta es que conectes que recuerdes a nivel del alma toda esa información que hay en ti. A través de viajes anteriores has aprendido mucho sobre el funcionamiento interno de tu alma y sobre los ciclos del karma. Antes de esta encarnación, estableciste una poderosa intención de recordar, esto lo estoy leyendo porque es muy potente lo que dice. Repito, antes de esta encarnación, estableciste una poderosa intención de recordar tus orígenes divinos. En este momento te encuentras en un espacio poderoso, ya que estás recordando quién eres realmente y sabes lo que tienes dentro de ti para marcar una gran diferencia en tu propia vida y en la vida de aquellos que amas. Este recuerdo está alineado con contratos del alma que hiciste antes de venir a este reino. Fue lo que yo dije.
Esta información, cuando hago estas canalizaciones y estas lecturas, es porque yo creo en la reencarnación. Y antes de que nuestra alma, ya termine de leer, ahora os digo lo que yo sé. Antes de venir a este plano, nuestra alma es como que firma una especie de contrato álmico donde pacta todas las personas con las cuales se va a topar y el rol que cada uno de ellos va a ejercer en nuestra vida. Desde nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, compañeros de trabajo, parejas, amigos, toda persona, cada uno cumplirá un periodo diferente, ¿no? Porque no todas las personas están en nuestra vida la misma cantidad de tiempo, pero el tiempo que dure ese vínculo, a esa persona tú le estás dejando lecciones y aprendizajes y al mismo tiempo esa persona para ti. Son contratos que todas las almas hacen, entonces ellos tienen un contrato donde tú formas parte de su vida cumpliendo un rol determinado y viceversa contigo hacia ellos. Entonces esta carta lo que básicamente te dice es que viniste a cumplir con tu contrato de alma y tu contrato de alma básicamente te lleva a conectar con tu interior y lo que llevas dentro de ti, a reconectarte con quien tú has sido en otras vidas, el poder que tienes y que has desarrollado de otras vidas. Os he preparado un oráculo con vocaciones, así como lo dije en los otros grupos. Si veis que me olvido de alguna vocación o que falta alguna vocación, claro, ahora que lo estoy pensando, ya es la tercera vez que lo digo y no me había dado cuenta, no podréis saber si falta porque solo salen las opciones que os corresponden a vosotros. Bueno, ya me diréis en comentarios si ha resonado lo del tema de las vocaciones. Si no resuena las vocaciones que vayan a salir aquí porque no son de tu interés, por ejemplo, yo qué sé, sale el tema ser maestro o sale el tema de dedicarse, yo qué sé, a informática y a ti no te apetece o no te interesa ese sector, ves a elegir otra opción, ¿vale? Vocación por los animales. Adiestrador, cuidador, veterinario, refugios. Bueno, puse refugios a secas porque son personas que van de voluntariado, ¿verdad? Y peluquero canino o de ciertos animales. A ti tu vocación, aquí faltarán muchísimas. Yo puse las primeras me vinieron a la mente. Tiene que ver con el cuidado de los animalitos. Han volado otras más aquí. Comercio, vale. El producir o vender, más que nada es vender, el tener un comercio o distribuir productos variados de diferente índole, alimentos, y aquí puse herboristería porque es un sector muy concreto, pero sigue siendo comercio, ¿vale? Esa es otra. Diseño gráfico, o yo puse aquí arquitecto, ingeniero, incluso construcción, porque también están diseñando una casa, una obra, una construcción, entonces también los he tenido en cuenta. Y también he puesto diseño interiorista, porque también es del diseño de la decoración del hogar, la vivienda. Defensor de derechos, vale, aquí tiene mucho que ver con el tema humanitario. Yo puse medio ambiente, humanos o animales. Defensor de derechos, y aquí entran todas las personas que quieran, por ejemplo, que les guste ir a protestar, de protestas o hacer huelgas para proteger los derechos del medio ambiente, de los animales, de las personas. Y no me extraña si ha salido vocación por los animales. Sois bastante empáticos y humanitarios y os gusta ayudar. Incluso pensad que puede ser el tema del refugio. Entonces estéis en vuestro tiempo libre, lo que más disfrutáis de hacer es estar en la naturaleza, cuidar a los animales, vais de voluntariado o de protesta, vais en los momentos que podéis. Otra vez ventas y comercial. ¿Lo veis? Como al final está como entrecruzado y entrelazado. Cuando puse ventas y comercial lo hice con idea de dedicarse a las ventas en cualquier sector. O ser comercial de un producto, es decir, publicitar un producto o un servicio. Por eso lo de comercial. Esto puede aplicar tanto como para que tú lo hagas de manera autónoma o lo hagas para otra persona, pero que tu vocación sea esa. Analista de mercado, sistemas, consumo o alimentos. Esta ya me salió en otra opción, no sé si fue en la 2, no lo sé. Pero bueno, muchos de vosotros tenéis habilidades como más analíticas, más racionales. Veo como dos tipos de vosotros, dos grupos dentro de esta opción.
Unos son los que son más humanitarios, los que os gusta mucho la naturaleza, los animalitos, estar en la naturaleza, estar como al aire libre, defender los derechos. Os gusta mucho ser justicieros y salvar, mira, por algo he dicho salvar, pero os gusta mucho proteger a los que están más indefensos. Y por otro lado están las personas que les gusta, son más extrovertidos y les gusta, bueno, quienes defienden también son extrovertidos, ojo, pero me refiero más como a aquellos que os gusta más exponeros, os gusta más la atención al detalle, al cliente, os gusta mucho relacionaros con las personas, por eso lo de comercial y tener un comercio o vender un producto o un servicio. Y luego, bueno, y claro, y ser analista. Un analista tiene que ser una persona muy racional, muy lógica y claro, es una persona que también se puede dedicar al comercio, que le van los números, el atender al público, igual que el comercial. Y para otros es el tema más de diseño, de la creatividad. Y me hacen ver yo no sé, lo veo como una imagen de figura sagrada, geometría sagrada. Siempre voy a decir que me recuerda mucho al cubo de Metatron del Merkaba. No sé si vosotros sabéis quién es el arcángel Metatron, sino irlos a buscar y poner Merkaba y os pasaré información. Pero si para muchos os interesa el diseño, dejar volar la imaginación, ser más creativos. Bueno, más que dos, son como 3 grupos aquí, bien claros. Vamos a utilizar este oráculo para saber qué información te quieren dar acerca de esta vocación o para ti mismo. Madre mía, habéis visto cómo ha volado, ¿eh? Para muchos, esto para mí, como estamos hablando de la vocación, lo que canalizo yo es que os perdonéis a vosotros mismos, porque muchos de vosotros os sentís como defraudados y como que no habéis, como que fue fallo vuestro el haber dedicado tiempo y energía a un tipo de trabajo que ya no disfrutáis, como que no valió la pena. Tenéis esa sensación de sentiros como que habéis perdido tiempo en un ámbito o en un trabajo concreto. Perdónate a ti mismo, ¿por qué? Porque esa profesión en la cual te sientes tú arrepentido y te sientes como no valorado o que perdiste tiempo, te ha enseñado habilidades y cualidades, a desarrollar cualidades en ti que te van a permitir dedicarte a esta nueva vocación. O sea que perdónate a ti mismo, porque tú en ese momento eras otra versión de ti, con menos conocimiento. Entonces tu versión actual que está escuchando esta canalización no tenía los mismos conocimientos y habilidades que tenía en el momento que tomó la decisión de dedicarse a esa profesión. Eras tal vez más inocente y confiabas más en las personas o creías más en lo que decían y luego no estabas atento a lo que hacían. Por eso puede pasar, mucho nos pasa, que a veces confiamos mucho en las personas y luego no vemos, aunque tengamos las señales delante, nos cuesta ver realmente esas señales que esas personas nos están dejando y que no coinciden con lo que nos dicen. Estas dos también han volado. Otra manito. Vale, te dice, deja ir el control y relájate y déjate fluir. Déjate fluir por el flow, en plan. Me hace gracia como todas son como medias lilas o violetitas las cartas. ¿Os gusta el violeta? Y esta dice... Ay... En el número 2, en la opción número 2 me salía el 11 en la grabación del vídeo. Y ahora salía 12-12, qué fuerte. Vale, si tenéis curiosidad, ir a buscar en internet qué significa el 11-11 y el 12-12. Porque en vosotros me salió 12-12 ahora que lo acabo de ver y ahora vi 12-22. Estos son números espejos. 12-12 es un número espejo. Y 12-22, que me ha salido también aquí, ahora cuando he levantado la mirada, 12-22 es un número maestro también. Porque el 222 es un número espiritual, así que buscarlo, poner en internet, en Google y poner horas de espejo y las horas cuando se repite, ponéis 12-12 o 12-22, que tiene 2 mensajes potentes para vosotros. Mira las señales y las sincronicidades, es como mirando, estás observando esta canalización, incluso te está recordando que mires las señales y las sincronicidades que tu alma o tus guías te están enviando. Tal vez sea que justamente que te muevas de ese ambiente en el que estás y que tienes que perdonarte a ti mismo. Vuelve a la naturaleza y reconecta con tus raíces hippies. Por eso digo, mira cuántas cartas hay. Esta nunca me había salido en ninguna canalización. O sea que
para vosotros es una súper confirmación y aquí salen maripositas también. Sí que para vosotros es, los que os gusta la naturaleza, esta es vuestra lectura. Y esta que quedó fuera también la quitaré. Madre mía, esta me salió en todas las lecturas. Que te mantengas positivos. Mantén tus pensamientos positivos. Esta me salió en todas las opciones de esta canalización. Vale, sé fuerte, sé tú mismo, déjate fluir. No te preocupes y salte de la norma. Como que no tengas miedo al qué dirán o a cómo te verán. Pero bueno, esta chica es súper exuberante, miren qué guapa. Y es un color muy atrevido, yo no sé si me podría pintar los labios de este color, como neón. Pero ya está muy bonita. Muchos de vosotros tenéis el pelo corto y bueno, otros un poco más de melena. Madre mía, esta también me salió en otro grupo, creo que fue en el 2. Te dice que tomes un acto, ¿cómo se dice la palabra? Ay, no me sale. Que tengas un acto de, ¿cómo se dice? Aleatorio de bondad hacia ti mismo. Puede ser hacia otros también, pero esta lectura es como más a nivel interior. Yo creo que más tiene que ver contigo. Qué guay, me gusta. Vamos a utilizar este oráculo para ver qué mensajitos nos quieren dar también los guías. Estoy flipando porque esta ya me salió en otra opción. Creo que fue la primera, no sé. Fuerza suave. Consistencia, persistencia, paciencia a largo plazo. Te piden, esto fue en la opción número 1, que aquí también me lo recordaban con esta carta y con, no, esta fue la 2. Tal vez para muchos de vosotros tengáis que ir a la opción número 1. Siempre digo que esto es información si os resuena, ¿vale? Si no, suéltalo. Fuerza suave en esta carta lo que nos muestra es que esta chica, vosotros sois, me dicen los guías que sois como sentimentales, sois más intuitivos. Pero a veces os dejáis guiar por los pensamientos negativos cuando la mente está, cuando no confiáis en vosotros mismos, os empezáis a dejar ir por la espiral negativa de pensamientos negativos y eso os va llevando en una dinámica muy pesimista. Te piden que seas consistente y persistente, es decir, que continúes poco a poco, pero que vayas siempre hacia adelante con pequeñas acciones que te conduzcan a lograr esa misión de vida. Aunque sea un poquito, pero un poquito cada día es mejor que no hacer nada. Te piden que seas constante y que tengas paciencia, porque esa misión de vida a la cual tú te quieres dedicar es algo que va a ser a largo plazo. Entonces requiere de tiempo y paciencia. No es algo rápido y que va a ser efímero, ¿vale? Suelta, deja atrás el pasado, perdona, modérate, avanza. No me parece nada raro porque aquí salían 2 cartas que nos confirman lo mismo. Perdona a alguien, dice la carta, pero yo te he dicho que tiene que ver contigo mismo, que te perdones a ti mismo. Y te dicen, deja atrás el pasado, perdona. Deja ir el control, te dice, avanza y modérate. Y lo ven como ella se está dejando. Ella está, esto me recuerda a ese momento bíblico en el cual Dios aparta las aguas para que puedan pasar, pues me recuerda exactamente lo mismo. Ella no tiene certeza de que el mar se vaya a abrir, pero ella va caminando, se deja fluir. Y aquí nos decía, deja ir el control y relájate y fluye. Y aquí te dice suelta, deja ir el control. Estos son confirmaciones, para que lo veáis, porque los oráculos tienen muchísimas cartas y os sale un oráculo confirmando al otro. Océano cósmico. Sueños actuales, futuras realidades, nuevos comienzos. Esto es otra confirmación de que comiences a dar pasos para desarrollar esa misión de vida, ese impulso. Tal vez para algunos de vosotros lo que necesitabais es como un impulso, una motivación. Ojo, siempre lo digo y no voy a dejar de repetirlo. Ojo de no contar. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Yo os aconsejo que no contéis nunca los planes que tenéis en marcha ni los objetivos que queréis lograr hasta que estén bastante encaminados, hasta que ya hayáis desarrollado muchas cosas en el plan y que ya no se pueda tumbar, no se pueda, ¿cómo se dice? No se pueda dañar tu objetivo. Porque mucha gente, incluso puede ser familia, pareja o amistades que te quieran mucho,
pero como ellos no ven posible en su mente eso que tú quieres lograr, ellos ya te intencionan de manera negativa eso que tú quieres desarrollar. Y eso, aunque ellos te quieran, capaz no te quieren perjudicar, pero con su falta de fe en eso que tú quieres hacer sea posible, pues te lo intencionan de manera negativa y luego los planes se frustran. O sea que no lo cuentes hasta que lo tengas encaminado. Y por otro lado, es importante que tú confíes en ti y en el proceso y que cultives en ti pensamientos positivos. Perdónate a ti mismo por todas esas situaciones que tal vez permitiste en otros trabajos o en otros ambientes en los cuales no te premiaron por tu labor, no te valoraron, no te reconocieron o incluso no te pagaron lo que merecías. Perdónate por haber aguantado compañeros de trabajo o situaciones que tal vez no te respetaron o incluso te difamaron, hablaron mal de ti. Perdónate porque esas situaciones te llevaron a ser quien eres hoy y esos conocimientos que tienes hoy en día, ¿vale? No te machaques por eso, suéltalo, ya está, el pasado no se puede modificar, pero continúa avanzando hacia ese objetivo, esa misión de vida. Y vamos a pedirle al universo 2020, ¡oh, qué fuerte! Mirad, buscad 1212, 1222 y 2020, porque de verdad que hay muchas páginas de significados. Hay una que pone hora espejo y allí dentro de esa página encontráis cuando se duplican, cuando son espejo, 1212, o cuando son, ¿cómo se dice? Ay, no me sale el nombre. Cuando son al revés, por ejemplo 1221, pero bueno, en este caso ha salido el 1212, 1222, que repiten los tres números, y luego en este caso ahora fue 2020. Todos tienen mensajes que darte. Porque además, no sé si me seguís de antes, no estoy siempre pendiente de los minutos y esto en la cámara. Entonces, que los haya visto ahora en tu propia opción, eso ya es un indicio para ti. Aferrarse al pasado impide vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Comprométete a estar aquí y ahora. Perdónate por lo que creas que has hecho mal. ¡Hola! Miren esto. Aquí este oráculo dice perdonar a alguien y yo te dije no se trata de alguien externo, se trata de ti. Y aquí el universo me confirma esa canalización. Perdónate por lo que creas que has hecho mal. Te mereces paz interior, déjate llevar. Y aquí dice deja ir el control, suelta el control. Y aquí te dice déjate llevar. Relájate y déjate ir en el flow. Déjate llevar, y aquí también pone déjate llevar, doble confirmación de estas dos cartas, y esta que pone suelta, deja atrás el pasado, y aquí te lo dice, libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Muchos de vosotros tenéis remordimientos por cómo os han tratado en el pasado, o el haber quedado mucho tiempo en un lugar donde no valoraban. Pues te dicen que sueltes, que te perdones a ti y los perdones a ellos, porque eso ya no se puede modificar, pero te han enseñado muchas lecciones. Vale, y luego tenemos este otro mensaje que nos dice, necesito que vuelvas a emocionarte. Necesito que recuerdes que no estás solo en esto. Estoy trabajando en tus retos ya que te he asignado ángeles. Ya que te he asignado ángeles, y aquí dice ya te he asignado ángeles. Estas son cosas raras. Así que suelta el estrés y confía en mí. ¿Veis? Aquí decía suelta. 3 cartas que dicen que sueltes. De hecho, te tengo preparado un final increíble. De hecho, es por eso que necesitas emocionarte de nuevo, porque el final feliz que tengo preparado va a sacudir tu mundo. Y aquí ponía nuevos comienzos, futuras realidades, sueños actuales. Esta es una confirmación también de esta carta, de que te motives. Si ese trabajo en el cual estás ya no te llama, ya no te llena y solo encuentras problema, tristeza, ya no te levantas con motivación, te están diciendo que des pasos hacia eso que tu alma le gusta hacer, ¿vale? Grupo número 3, opción número 3. Hoy no sé qué me pasa, que he dicho muchas veces grupo, pero bueno, es lo mismo. Me ha encantado tu canalización y tu lectura. Confírmame si una de estas vocaciones suena contigo, resuena contigo. Se ha repetido mucho, o sea que es como mucha confirmación para muchos. O sea, ha sido muy homogénea el reparto de vocaciones, están muy relacionadas entre ellas. Dime por favor cómo ha resonado contigo
Si no ha resonado contigo el tema de las vocaciones, ves a buscar otra opción, pero quédate igualmente con la canalización si te ha resonado, ¿vale? Porque la canalización es atemporal y no tiene que ver ni con tu sexo ni con tu profesión, es una canalización. Luego está la vocación, si no resuena contigo, ves a otra opción. Déjame en comentarios cómo ha resonado, déjame un me gusta, porque me va a hacer muy feliz de que te ha gustado la canalización, que te ha gustado el tema de la lectura y la dinámica. Compártelo por si necesita alguien, tú conozcas a alguien que le pueda estar siendo útil o servirle este tipo de mensajes, y activa la campanita porque cada semana estoy subiendo contenido nuevo para que nuestras almas vayan evolucionando. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de la comunidad. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao.